Todos. A nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, les damos la más cordial bienvenida al webinar Sistemas de Almacenamiento Hidráulico, un espacio de diálogo técnico que busca analizar los principales desafíos y oportunidades de esta importante fuente para provisión de flexibilidad y almacenamiento para sistemas eléctricos. Este webinar forma parte de la lista de actividades planificadas para la iniciativa Hydro for Net Zero de OLADE. Esta iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad a la fuente hidroeléctrica y permitir el desarrollo de innovaciones en este ámbito. Este evento se realiza en modalidad virtual y agradecemos a quienes nos acompañan desde distintos países de la región. Les recordamos que pueden seguir la transmisión en vivo mediante nuestra plataforma Zoom y sus inquietudes o comentarios pueden realizarlos a través del chat. Para organizar las preguntas a los panelistas, les solicitamos que indique el nombre del presentador a quien dirige su pregunta. Lembramos que el idioma oficial es español, pero contaremos con la traducción del portugués y del inglés. Para habilitar la traducción, debes indicar esta opción en el icono del mundo llamado Interpretación y seleccionar el idioma de su preferencia. Para dar inicio formal a esta jornada, invito a Andrés Rebolledo, nuestro secretario ejecutivo de OLADE, a ofrecer sus palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ángela, por esta introducción. Un saludo a todos y todas quienes nos acompañan hoy día. Un particular saludo y agradecimiento a los panelistas que están alrededor del mundo hoy día apoyándonos en esta actividad. Esta es la gran virtud que tenemos hoy día de poder contar con especialistas de alto nivel que no requieren trasladarse y poder, en consecuencia, nosotros como región beneficiarnos de vuestro conocimiento. Les agradezco a todos por acompañarnos hoy día y por tener esta disposición de compartir con la comunidad energética de América Latina y el Caribe sobre este tema que es hoy día probablemente más relevante y urgente que nunca. Sinceramente, hablar de hidroelectricidad, hablar de este recurso energético central en nuestras regiones, de alguna manera recuperar nuestra propia historia del desarrollo energético en América Latina y el Caribe. Nuestra región, en lo que se refiere a su desarrollo de los mercados eléctricos, ha estado fundamentalmente, digo históricamente, basada en la hidroelectricidad. De hecho, los últimos años uno mira las cifras. Nosotros hacemos reporte habitualmente de muchos puntos de agenda de la energía, pero en materia de generación eléctrica las cifras indican que siempre la hidroelectricidad en los últimos años, a pesar de los cambios y penetración de otras fuentes, solar, eólica, sigue siendo la hidroelectricidad algo así como el 45% de toda la generación eléctrica de América Latina y el Caribe. Y se mantiene, es decir, crecemos en términos de oferta eléctrica y la hidroelectricidad sigue manteniendo ese porcentaje. Quiere decir que la hidroelectricidad de alguna manera viene a suplir otras fuentes que los últimos años han venido saliendo de la matriz de generación eléctrica. Particularmente me refiero quizás al carbón y otras fuentes fósiles que también uno detecta que de alguna manera en tendencia han venido saliendo. La posibilidad además hoy día de discutir sobre esta particular tecnología, donde hay presencia en nuestra región, pero no masivamente como las grandes centrales hidroeléctricas que conocemos, tiene relevancia porque, como digo, el sector ha venido cambiando su perfil, el sistema requiere ajuste en términos de su operación. De hecho, hemos visto algunos momentos de corte eléctrico en algunos países en los últimos meses como consecuencia de este nuevo momento de una matriz con mucha energía renovable, variable, que requiere en consecuencia otros elementos de eventualmente energía base y en ese sentido darle seguridad al sistema. En ese contexto, esta fuente y esta tecnología juega un rol especialmente
importante en el contexto del desarrollo desde aquí adelante, para darle, como digo, ese sustento a estos nuevos mercados eléctricos que de alguna manera transitan de lo hidrotérmico a, con penetración de renovables, donde la hidroelectricidad seguirá estando presente, más baterías, con otra concepción estructural en los mercados eléctricos. En ese contexto poder desarrollar estas tecnologías que tienen otros desafíos, por cierto, siempre desafíos ambientales, comunitarios, regulatorios, en el sentido de generar los incentivos convenientes a la inversión, es un desafío para los países. Y tener esta conversación hoy día con quienes nos acompañan siempre en estos debates en la región, creo que es una buena oportunidad dado el contexto que yo describo. En consecuencia, muchas gracias a todos que nos acompañan y particularmente a quienes nos van a ilustrar hoy día desde lo conceptual hasta lo práctico, con proyectos que están ahí también hoy día en desarrollo o casi en desarrollo. Eh, Veo ahí a algún colega de Colbún, pero también de la Agencia Internacional Hidroeléctrica, del BIT, etcétera. Así que gracias a todos, soy muy amable y te devuelvo la palabra, Ángela. Muchas gracias, secretario Rebolledo, por sus palabras y por el impulso que brinda a OLADE a estos temas que son tan estratégicos para la transición energética de nuestra región. A continuación, haré una presentación rápida para contextualizar el tema. Déjenme compartir. Sí, voy a empezar. Hoy hablaremos de cómo los sistemas de almacenamiento hidráulico o baterías de agua pueden acelerar la descarbonización y la seguridad energética en América Latina y Caribe. ¿Quiénes somos? La OLADE, creada en 1973 por el Convenio de Lima y ratificada por 27 países, es el foro intergubernamental que impulsa la integración, la cooperación técnica y la gobernanza energética regional a través de nuestros órganos de gobernanza, la reunión de ministros, la junta de expertos y grupos técnicos. Eh, Ahora el panorama, nuestra región ya posee la matriz eléctrica más limpia del planeta, con 68% renovable, con más de 203 gigawatts hidroeléctricos, que aportan 45% de la oferta total, como nuestro secretario colocó. Eso nos coloca como un actor clave en los escenarios de transición. Sobre la iniciativa Hydro for Net Zero, es una iniciativa que empezó en noviembre, en nuestra Semana de Energía. Essa iniciativa busca valorizar la contribución de la hidroelectricidad a la descarbonización, promover nuevas inversiones, modernizaciones e innovaciones, por ejemplo, híbrida, solar, flotante en embalses existentes, mejorar la comunicación para reducir el ruido, intercambiar experiencias científico-tecnológicas entre países y actores. Sobre a segurança energética, por que falar de almacenamento hoje? Sim, sem el almacenamento, os sistemas com alta penetração renovável enfrentam apagones, preços voláteis e dependência externa. Com os sistemas de almacenamento hidráulico, ganhamos reserva firme, flexibilidade e resiliência ante o clima e os mercados, cumpliendo a missão de OLADE de contribuir à integração, o desenvolvimento sustenible e a segurança energética. Hablando de la transición energética y la flexibilidad, las proyecciones para 2050 muestran un aumento drástico de las fuentes incontrolables de eólica y solar, y cada punto porcentual extra variar requiere más flexibilidad para mantener la estabilidad de frecuencia y la calidad del servicio, y ahí los sistemas de almacenamiento hidráulico son insubstituibles. ¿Pero qué es un sistema de almacenamiento
hidráulico. Este sistema consta com 2 embalses e turbinas reversibles que bombeiam água cuesta arriba e la turbinam quando se necessita energia. Tem vida útil de mais de 80 anos, eficiência de mais de 80%, capaz de serviços de rampa e black start, em outras palavras, a bateria de maior densidade energética que existe. Las ventajas competitivas e oportunidades. Temos uma escala global com mais de 179 gigawatts instalados em 2023. Know-how local, porque temos cadena produtiva já estabelecida em nossa região. Huella de ciclo de vida inferior a las químicas, sem dependência de lítio ni cobalto. Geografia favorável, Andes, costas e crescimento recorde solar e eólica impulsam a demanda de sistema de armazenamento hidráulico. E temos oportunidade também por la repotenciação de centrales com mais de 30 anos e temos um mercado imediato nesta oportunidade. Pero temos barreiras a superar, el CAPEX elevado e fluxos de ingressos inciertos, ausência de mercados de capacidade e serviços auxiliares em muitos países, permissos socioambientales complexos e urge um protocolo regional de sustentabilidade. Essas barreiras explicam por que chamamos sal del gigante dormido de Latinoamérica. Llamada a la acción. Planificar los sistemas de almacenamiento hidráulico en las NDC de los países y también considerar los planes de expansión energética. Desenhar regulação que remunere potência firme e flexibilidade, tarifas horárias, pagos por capacidade e mobilizar financiamento multilateral. La OLADE pode ser o puente técnico-político entre governos, banca e setor privado. Muchas gracias. Entramos agora a nosso panel de discussão, onde expertos de distintas instituições abordarão os avanços e desafios que enfrentamos em nosso tema de los sistemas de almacenamento hidráulico. Vou apresentar um de cada vez e vamos começar com Arturo Alarcón, especialista sênior em energia de BID. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a OLADE, al secretario Rebolledo, por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Son pocos slides y un poco del contexto del trabajo que el BID viene haciendo en el tema. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí. Gracias. Bueno, ahí entrando a la presentación, primero reforzando el tema de que Latinoamérica tiene una de las matrices o la matriz eléctrica más limpia del mundo, pero también que esconde una diversidad, ¿no? Tenemos países 100% renovables, como Paraguay, Costa Rica, que usualmente está muy cerca, Uruguay, y también tenemos países que todavía dependen mucho de combustibles fósiles, y hay un crecimiento en particular de energía eólica y solar, que representa una oportunidad para el almacenamiento con bombeo, como mencionaba Ángela. Antes del 2010 o hasta el 2010, Latinoamérica tenía una matriz que podríamos decir era fácil de manejar. Teníamos sistemas con almacenamiento, teníamos reservorios muy grandes o fuentes fósiles. Entonces era muy fácil de despachar el sistema, había poca necesidad de flexibilidad en el sistema, era un sistema hidrotermo con precios semanales o mensuales muy planos y marcos regulatorios que no estaban adaptados a la variabilidad. A partir del 2010 empezó a entrar la energía eólica y solar, que cambia todo el concepto de cómo manejamos los sistemas eléctricos. ¿Dónde estamos hoy? Tenemos sistemas con menos almacenamiento, las centrales que se construyen no tienen embalse, las hidroeléctricas tradicionales tienen muchas más restricciones ambientales y sociales, entonces se hacen con embalses más pequeños, ya no tenemos el embalse natural y el almacenamiento natural.
hay una creciente necesidad de flexibilidad y eso lo vemos en países como Brasil, Chile, que ahora tienen vertimiento de energía, porque no tiene esa capacidad de almacenar o de mover la energía renovable en horas donde no hay demanda, pero seguimos teniendo marcos regulatorios que no están adaptados a esa variabilidad. Seguimos teniendo marcos regulatorios que fueron pensados para sistemas despachables, hidrotermo. Lo que mencionaba, hay restricciones ambientales y sociales. Construir hidroeléctricas con grandes embalses ya no es una posibilidad. Lo era hasta hace 20 años tal vez, pero ahora no tendría la licencia social, por un lado, que es muy importante, y tampoco obtendrían licencias ambientales dadas nuevos criterios que existen para el licenciamiento. Hay también dificultad de expansión de transmisión por los permisos, por los tiempos, por el financiamiento. Y lo que se traduce en vertimientos de energía solar y eólica. Ahí muestro el caso de Chile, pero también en el norte de Brasil o nordeste de Brasil hay vertimientos de energía eólica. Y la solución es almacenarla o construir más transmisión. No hay mucho más que se pueda hacer, bueno, o tal vez generar puntos de demanda. Y en el banco nos preguntamos por qué, si hay esas condiciones que requieren de almacenamiento, no hay almacenamiento por bombeo en Latinoamérica. De toda la capacidad de almacenamiento por bombeo que hay en el mundo, que se acerca casi a 200 gigawatts, hay 1 gigawatt o menos de 1 gigawatt en Latinoamérica, y que fue construido en los 80s en Argentina, y 42 megawatts que no sé si funcionan ya en Brasil. Y la pregunta era, ¿por qué no hay más almacenamiento por bombeo? No es un tema técnico, porque sabemos construir hidroeléctricas e incluso fabricamos equipos de hidroeléctricas en Latinoamérica. Y la respuesta es que es un tema regulatorio, político y regulatorio. No tenemos los incentivos para el almacenamiento por bombeo y tampoco tenemos la regulación que incentive este tipo de tecnologías. No, en muchos países todavía no hay precios horarios, no hay mercado para flexibilidad o para servicios auxiliares como capacidad. Esas son 2 notas técnicas que publicamos. La primera evalúa justamente el tema de necesidades regulatorias en Latinoamérica, y la segunda identifica oportunidades de proyectos. Porque a ver qué necesidades regulatorias tenemos y qué proyectos pueden haber en cuánto costarían en la región. Hicimos un estudio junto con la firma AFRI de identificar en 11 países sitios potenciales. Es un estudio de escritorio. No voy a entrar en detalle por el tiempo y para permitir la discusión, pero sí logramos identificar 179 sitios en estos 11 países que tienen costos de almacenamiento que son competitivos con las baterías, e incluso tienen mayor duración que las baterías, y dada la larga vida útil de las centrales de almacenamiento, serían interesantes para explorarlos como inversión. También estudiamos proyectos de almacenamiento por bombeo en centrales que ya tienen un embalse existente, es decir, aprovechar un embalse que ya existe y poner un segundo embalse, y también se ven precios competitivos para el almacenamiento. Este cuadro muestra un poco la distribución, y ahí, bueno, la mayoría está entre 100 a 150 dólares por kilovatio hora de almacenamiento. Hay algunos países con mayores costos, como República Dominicana y Uruguay, que bueno, es un caso específico por la topografía específica del país. Pero el punto en general es que los países tienen sitios potenciales para almacenamiento por bombeo que pueden ser atractivos para centrales con 12 a 20 horas de almacenamiento. No estamos hablando de grandes embalses, estamos hablando de embalses muy pequeños que pueden permitir dar esa flexibilidad que los sistemas ahora requieren. Además, hicimos un análisis multicriterio de en qué países existen condiciones para el desarrollo hoy, viendo el costo específico de los proyectos, viendo la diferencia entre los precios de valle y punta, que es una señal de escasez, una señal de que realmente se requiere almacenamiento, viendo qué capacidad de almacenamiento ya tiene ese sistema con embalses existentes, y viendo el marco regulatorio habilitante. Comparamos con esos criterios los 11 países evaluados. Todo el detalle está en la nota técnica que mencionaba.
Y ahí identificamos 3 grupos. Chile, Colombia, Argentina y Brasil son países donde ya podría explorar el almacenamiento por bombeo. Tienen marcos regulatorios habilitantes, tienen la necesidad, tienen poco almacenamiento o el almacenamiento de su sistema está disminuyendo y hay proyectos con costos atractivos. Un segundo grupo es República Dominicana y Uruguay, que podrían moverse hacia esas condiciones, y un tercer grupo que tal vez está un poco más atrasado, particularmente en términos del marco regulatorio, que es Perú, Ecuador, Bolivia y Jamaica. Evidentemente hay otros países en la región que no estudiamos y que seguramente también tienen potencial. Entonces, ¿qué mensajes claves tenemos? Primero, que la matriz eléctrica en América Latina y el Caribe está cambiando. No es la misma, los marcos regulatorios tienen que adaptarse a una necesidad creciente de flexibilidad y de almacenamiento. Hay países que ya tienen condiciones apropiadas para desarrollar almacenamiento por bombeo. No es un tema de potencial técnico, tenemos el potencial técnico para hacerlo. Y hay diferentes posibles configuraciones, lo que mencionaba, puede ser nuevos embalses o aprovechar embalses existentes. Y por último, es un escenario cambiante. El escenario regulatorio está evolucionando en la región, dadas las nuevas tecnologías, y tal vez podemos aprovechar esta nueva ola de reformas que se está dando en los países para introducir políticas que incentiven el almacenamiento y el almacenamiento por bombeo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por su presentación muy rica. Ahora invito a Eddie Rich, que es el CEO de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, la IHA, International Hydropower Association. And hi, Eddie. The floor is Many yours. thanks, Angela. It's many thanks to Alade for this excellent opportunity. Let me see if I can share my screen. Angela, do you need to let anybody know about the translation option, the interpretation option? Sí, sí. Eddie va a hablar en inglés, entonces si necesita de traducción puede acceder al icono del mundo y que con la inscripción de interpretación. Sí. Gracias. Many thanks and apologies for I can speak a little bit of Spanish and Portuguese, but I don't think you want to hear me do that today. It's ugly on the ears. Thank you. Can you all see my slides? No. Very good. So I'm going to just speak about how building on what has been said so far, pump storage will not happen unless there is government intervention. And we've been working hard to provide the policy advice and good examples from all around the world which will enable pump storage. So let me start off by perhaps echoing a lot of what Arturo has said and what Angela has said, Andreas has said about the changing role of hydropower. With a whole lot more solar and wind energy coming onto the system, we need a different role, which is about balance, which is about flexibility, and which is about storage. And we are seeing that this is happening at a fast pace, of course. And so we need to, with that change in variable renewables coming onto the system, we need to make sure that we can back it up. So again, this has been covered quite a bit, but it's really important to understand the actually specific role that hydropower and particularly pumped storage plays in flexibility. There is no other resource that can cover all of this at the same time as being clean. Both the flexibility in capacity and potential, but also in energy and the duration, the long duration that it can provide.
I think most of the people on this webinar understand and know this well, but I think it is important to remember. But why is it not being built at higher pace? Why do we see the low numbers, particularly in Latin America? I mean, first of all, because this is big infrastructure. It takes a long time to develop. It takes a long time to build. It's high capital costs. And the problem is it's also not modular, like you would get with solar panels or with wind turbines. So each different project requires a different input. This makes it complicated. And because of this, we've worked very hard with our members, over 100 members from the sector all around the world, on both the ways to de-risk the system, but also on policy implications. Sorry, this slide is a bit out of Ed, order. we are not seeing your not slide. to the de-risking guide. Ed, but I'm sorry. Yes, please. We are not seeing your slides, your presentation. Oh, you can't see the slides. No. Let me try again. Apologies. Yes. Angela, do you see them now? Not in. Okay, look, I won't go over what I've already said. Yes, you can see them? Yes, but it's not in presentation. Yeah. Full. It's not full. Oh, it's not. Okay, sorry, apologies. Go to display settings. At the top, display settings. Yeah, but The it's next one. my display settings have just disappeared. Hang on. Apologies for this. Bear with me. There we go. Oh. Sorry, I have a bar which isn't normally shown in here. But we can see it, yeah, we can follow the slide. Go ahead, because Yeah. it's not in I presentation do mode, but we apologize. can, I we can follow. Okay, now I've talked about all these points. Let's look at. I might be able to solve it now. There we go. Is that better? Yes. Yes. Very good. Okay. Thank you for your patience. So I was talking about the high risks or the complexities of building large infrastructure like pump storage. And of course, we've already heard a bit about some of the risks that have been associated, particularly with conventional hydropower. And indeed, as Arturo says, some of these are less significant with pump storage, because pump storage tends to have a smaller environmental impact or footprint. It has therefore the environmental and social nature of it can be smaller, and there are sort of various risks that still need to be taken into account, but are potentially easier to deal with than conventional. However, some of the financial incentives, the market incentives are more difficult. We've developed a de-risking guide, which may be of use to any developers and consultants who might be on the call. I mean, the basic message there is the unsurprising one, which is, of course, time taken in design can save you a lot of time further down in terms of de-risking projects. Now,
The most important message I can give you today is that the markets alone will not deliver pump storage. It does need government intervention. And that was a very important message, I think, from Arturo's presentation. So not only have we worked on the industry to de-risk the projects, for them to do the bits they can, we have also been working very hard with governments on what are the policy options out there. What are our recommendations to create an enabling environment? First of all, we ask that governments assess how much long duration and system flexibility they're going to need in the long term and set themselves targets. Secondly, once you've done that, once you set the targets, where are the sites that you can develop? And the Australian National University and many others have done maps and atlases of the world of where pump storage potential exists. And there is no limit, particularly in Latin America, for the amount that can be built. We are not lacking in sites. The third recommendation is making sure that there are fit for purpose permitting procedures. I don't need to tell you how these big infrastructure projects can get stuck for years and years in permitting proposals. It's not, we don't argue for shortcuts, we all argue for streamlining, and there are recommendations around that. Recommendation 4 is make sure that you develop a mechanism that gives investors return, financial visibility over the longer term. So sometimes these projects are going to take, to last for 40 years. In many cases, they're forever technologies. But to be built, the investor needs to know that they are still going to get returns. Recommendation 5 is make sure that the electricity markets reward energy storage assets for all the auxiliary purposes that they provide, and we've heard a lot about them. And then finally, recommendation 6 is make sure that ancillary services are rewarded separately. And so all the aspects around Black Start and support to the other renewables and other electricity sources and water management are rewarded. So you're not expected to see the detail on this, but this is just a snapshot from the toolkit that we've developed, which basically takes all of those recommendations and provides more detail on what can be done under each one, different policy options. And again, it draws a catalogue, an a la carte menu from all around the world of what has been done in different areas, in different countries. There's examples of how countries around the world have enabled pump storage through specific policies. What you see in that map is one big region which has not been doing so much. And of course, that is the Latin American region. So much to learn for the region. So not only have we been working to develop policy options and guidance and examples from around the world, we have tried to gather together all the governments from around the world. We have established the Global Alliance for Pump Storage, that's GAPS, which is now over 55 governments and international agencies around the world, including many from the Latin American region. So you have Brazil, you have Mexico, you have Costa Rica, you have Dominican Republic, and you have Chile. They have all joined this alliance alongside
the Inter-American Development Bank and Olade. So we welcome that group, which meets every couple of months to discuss some of these policy challenges. We welcome, if there's anybody in the room whose government is not yet part of this, please do consider joining. And then finally, we are establishing an in-person meeting in Paris in September, so very soon. So please get out your mobile phones, just take a picture of that QR code and try and make sure that you are joining us in Paris, because that is where governments, developers and operators, investors and the international agencies will all be in the same room discussing what are the policies, what are the technologies, what are the development needs to make this happen. So this is the most significant event on pump storage at the international level yet to take place. And it's great because it proceeds just before your Santiago meeting. So there is a nice roadmap between the two. So thank you very much for your time. Thanks, Angela and Olade, for inviting me, and I look forward to the discussion. Thank you very much. Thank you, Eddie, for your presentation. Thank you. Ahora yo voy a invitar a André McKinstry, analista de generación en la EPE, empresa brasileña de investigación energética responsable de apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la planificación energética de Brasil. Bienvenido, André. Va a hablar en portugués. Entonces, la audiencia también se necesita cambiar a la traducción a portugués. Gracias. Gracias, André. Olá, bom dia a todos. Todos me escutam? Deixa eu compartilhar minha tela. Todos conseguem ver a tela? Sim, Sim. perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, ao Olade e à Ângela pelo convite, pela oportunidade. A gente tem observado aí um interesse crescente, né, dos países, né, de diversas instituições, por esses recursos, né, de armazenamento, né, pelas usinas reversíveis em especial, e, né, decorrente dos efeitos, né, dessa geração renovável intermitente nos sistemas elétricos. E a nossa percepção também é de que muitos desses desafios, né, para a inserção desse tipo de empreendimento, eles são comuns, né, ou têm sido enfrentados, né, assim, de forma de forma comum, assim, em vários países, né, em vários mercados de energia. E aí, nesse sentido, que a gente enxerga, né, que esse tipo de evento ele é bem rico, assim, para a gente poder trocar experiências, né, e percepções, né, com relação a essa tecnologia. Então, eu preparei 3 slides, né, para tentar resumir, né, o que a EPE tem de visão, né, sobre essa tecnologia e o que ela tem de perspectiva futura, né, para a inserção desse recurso, tá? Primeiro, um pouco da conjuntura, né, do sistema interligado nacional, né? Como muitos sabem, né, a gente está passando por uma transição, né? Se em meados da década de 2000 a gente tinha um sistema que era predominantemente hidrelétrico, né? Assim, a sua grande maioria era hidrelétrico, a gente vem percebendo, né, gradativamente essa redução da participação de hidrelétricas, né, com a inserção aí das fontes renováveis, né? Sobretudo por causa devido ao custo, tá? E aí o que a gente tem enxergado de mais imediato, assim, de efeito, né, para fins de planejamento? A gente percebe uma escassez de recursos despacháveis, controláveis, confiáveis
para atender essa demanda máxima do sistema, tá? Sobretudo, né, nesse período do final do período seco no Brasil, que é em outubro e novembro, tá? Quando os reservatórios, né, das hidrelétricas existentes estão depressionados, né, e quando você tem ainda baixas afluências, né, você ainda não saiu do período seco, e você já começa a ter um crescimento de carga, né, devido à temperatura, né, principalmente. Então, a gente enxerga hoje, né, que uma necessidade de potência, não para um futuro distante, mas para agora, né, já para esse ano. É claro que isso não significa que a gente vai ter déficit, né, porque a gente tem medidas conjunturais, né, ações que podem ser adotadas para evitar isso, mas do ponto de vista estrutural já existe um desbalanço, tá? E essa necessidade, né, de recursos para atender potência instantânea, né, já a partir desse ano. Então, em termos de energia média, o sistema ele é adequado, ele é suficiente, mas quando a gente avalia a potência, a gente vê essa necessidade já a partir desse ano, né? E a gente tem observado isso de forma crescente, né, ao longo do horizonte de estudo, né, nos próximos 10 anos, e ano após ano, né, quando a gente refaz esses estudos, a gente confirma, né, essa necessidade, tá? Uma outra coisa, né, observando a evolução da carga líquida, né, que em muitos países chamam de demanda residual, né, que é a demanda de carga do sistema, né, abatido essa geração não controlável, né, renovável, a gente percebe o que foi já observado, né, na maioria dos mercados com alta penetração de solar fotovoltaica, né? Um aumento, né, desse pico de demanda das 19 horas, né, que está associado ao crescimento de carga, né, ao longo dos anos, e um decaimento, né, da demanda líquida, né, nas horas que antecedem esse momento, porque ainda existe luz solar, né, e tem uma penetração grande, né, de usinas fotovoltaicas. E aí, como consequência, né, a gente enxerga esse aumento da inclinação da rampa, né, da variação da geração necessária para atender essa nova condição de flexibilidade. Ou seja, tem uma crescente, né, de necessidades de flexibilidade do sistema, que a gente enxerga para um futuro não muito distante. Em adição, né, somado a tudo isso, o que a gente vê, né, na operação do sistema é cortes de geração renováveis cada vez maiores, né? Muitos por motivo energético, ou seja, o operador não consegue alocar essa geração renovável para atender a carga, né, já em momentos que a carga já está baixa e você tem uma alta inflexibilidade de termoelétricas e de hidrelétricas, né, por restrições operativas, né? Então, todo esse conjunto, ele demonstra, né, essa aptidão do sistema para os benefícios do armazenamento, né, que é o caso das hidrelétricas reversíveis, tá? E aí, um outro ponto que eu acho que valeria destacar aqui é quando a gente adiciona essas novas dimensões, né, de adequabilidade do sistema, né, a necessidade de atender potência e, no futuro, uma necessidade de flexibilidade, a modelagem, né, computacional, as ferramentas, né, a base de dados, né, as metodologias, elas tendem a ser mais complexas, mais sofisticadas, né? Elas exigem mais detalhamentos, né? Por exemplo, há restrições, né, hidráulicas operativas de cada usina. Tem usinas que têm limitações de taxa de defluência, limitação de defluência máxima em função do armazenamento, limitação de taxa de variação do nível do reservatório. Então, cada usina, né, tem alguma particularidade, né, e isso tudo tem que ser considerado, né, na hora de você avaliar essas necessidades de potência e de flexibilidade, tá? E de tal forma que não é a mesma forma que a gente costumava avaliar no passado, né, de um critério baseado puramente em energia, né? Então, é uma complexidade, né, é um detalhamento adicional,
mas a gente entende que é necessário, né, e está intrínseco a essa matriz mais diversificada que a gente tá tendo. Tá? E aí, indo para a parte de reversíveis, a gente começou a estudar as reversíveis em 2016, mais ou menos, quando a gente começou a identificar essas necessidades de potência, né, de recursos para atendimento à potência máxima do sistema, e as reversíveis eram uma das opções, né, para atender essa demanda. Na época, a gente tinha, né, alguns estudos da Eletrobras da década de 70 e de 80, né, fazendo um inventário dos locais, tá? E a gente partiu para fazer essa avaliação, né, dos locais potenciais que teriam condições favoráveis, né, para construir novos empreendimentos, tá? Bom, primeira coisa, a gente observou que a maioria daqueles aproveitamentos identificados na década de 70 e 80, eles estavam dentro de áreas ambientalmente protegidas, né, o que traria, né, uma dificuldade adicional para desenvolver. Mas além disso, né, a gente viu que existe um grande potencial, tá? Assim, um grande potencial mesmo, tá? E no caso do Brasil, né, esse potencial ele encontra-se inclusive próximo a centros de cargas importantes, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Numa região montanhosa que a gente tem próxima ao litoral, tá? Então a gente percebeu que não é necessariamente um recurso escasso, né, como das hidrelétricas convencionais, como petróleo e outras fontes, mas você tem uma maior versatilidade para construir esses empreendimentos em diferentes locais, tá? E também que existem diferentes concepções possíveis, né? Você pode aproveitar reservatórios existentes, né, e construir um reservatório superior. Você pode usar dois reservatórios existentes. Você pode usar água do mar, né, como o caso de Okinawa lá no Japão. Você pode usar minas abandonadas de mineração, como o caso de Marmora lá no Canadá. Enfim, tem uma grande diversidade, né, de concepções possíveis, né, que você pode usar e aproveitar da melhor forma para construir os empreendimentos, tá? Em 2021, a gente fez uma avaliação um pouco mais qualitativa, né, tentando disseminar um pouco dos benefícios, né, e dos serviços potenciais que as reversíveis poderiam estar ofertando para o sistema, tá? E lá a gente já identificou algumas coisas que foram faladas aqui agora há pouco, né? Como esse investimento inicial mais elevado, né? Ela tem essa característica de ganho de escala, né? De ser mais atrativos, né? Os empreendimentos maiores. E aí, assim, não significa que é uma tecnologia cara, muito pelo contrário, né? Em termos de reais por quilowatt ou por quilowatt-hora, é uma tecnologia muito competitiva, né, e muito barata, né, para vários casos, tá? Então, mas, né, esse investimento inicial demanda, né, condições especiais, principalmente relacionadas à financiabilidade desses projetos, né? Os benefícios que elas podem fornecer para os sistemas, esses diversos serviços, eles estão pulverizados, né? Eles estão diversos, eles podem postergar investimentos em transmissão, podem economizar combustível, podem melhorar a operação de hidrelétricas existentes, enfim, são diversos esses benefícios e esses serviços, né? O que, né, assim, naturalmente é um pouco complexo de você quantificar, né, e você prever para um futuro longo, né, para você compor uma pilha de receitas, né, dessa forma, para esse tipo de empreendimento, tá? Além disso, né, assim como as hidrelétricas convencionais, ele tem projetos dedicados para aquelas condições locais, né, e isso demanda estudos específicos, né, principalmente levantamento, né, geológico,
levantamento cartográfico, né? Você precisa ter uma boa qualidade desses dados para você fazer o estudo, tá? E avaliar também impactos ambientais. Então, essas necessidades específicas, elas acabam levando também a um tempo maior, né, de aprovisionamento, que a gente observa na experiência em torno de 10 anos, né, pelo menos, desde os seus estudos iniciais, licenciamento e depois a construção até a operação. Então, é um tempo longo, né, relativamente longo, mas compatível, né, com o que a gente tem de experiência com as hidrelétricas convencionais. E aí, em final de 24, a gente publicou esse roadmap, né, consolidando, né, esse entendimento, né, do que a gente viu e o que a gente tem de perspectiva futura, né, para esse recurso, e publicou ele em final de 24. E aí, bom, eu falei do presente, né, do passado, e aí o que a gente enxerga assim para o futuro, né? O planejamento decenal, que é elaborado aqui pela EPE, ele pela primeira vez, né, já de anos, né, realizando esse estudo, pela primeira vez ele indica, né, essa expansão com sistemas de armazenamento, tá? Para esse horizonte decenal. Apesar de todas as simplificações utilizadas na modelagem, né, na consideração, é uma indicação forte, né, que ele corrobora com isso que a gente vem observando na operação do sistema e sinaliza, né, esse apetite pelos sistemas de armazenamento, né? A gente tem a expectativa dos leilões de reserva de capacidade. Hoje está sendo discutida a participação das usinas reversíveis, né? Nessa contratação, né, os agentes eles recebem uma receita fixa, né, pela disponibilidade do recurso, e com isso, né, a gente resolve, né, a questão da imprevisibilidade de receita, né, para os empreendimentos. Então, é uma grande oportunidade, né, inicial para a contratação dessa tecnologia, tá? A gente está em andamento, né, em fase final, né, a questão da regulamentação do armazenamento pela ANEEL, né, pela agência reguladora, e isso também eu acho que vai facilitar um pouco mais as coisas, vão acelerar, né, esses projetos. E aí, por fim, né, a questão da avaliação da flexibilidade, né? Hoje, ele não é não existe um critério oficial para fazer a contratação, para fazer a expansão por flexibilidade, mas a gente está dedicando, né, muito esforço, né? Eu diria que é a prioridade, né, na área de geração de EPE, essa avaliação de flexibilidade, né, para o futuro, que é um primeiro passo, né, se a gente pensa em contratar, né, recursos de flexibilidade, se a gente pensa em remunerar recursos de flexibilidade, tudo passa por esse primeiro passo de avaliar qual é a necessidade do sistema no longo prazo, tá, para esse tipo de requisito. Então, era isso as minhas mensagens, tá? Eu fico à disposição para o painel de perguntas e, novamente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, André, pela sua apresentação, muito rica. Y ahora yo invito a Roberto Brandão, director técnico científico de GESEL, Grupo de Estudios del Sector Elétrico Brasileño del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en Brasil. Él va a hablar en portugués, ¿sí, Roberto? No, en español. Ah, sí, sí. Portugal. Legal. Ah, Bien. sí. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a OLAD por la invitación. Yo creo que estamos, al menos en Brasil, en un momento feliz. Estudiamos en GESEL hace años
la perspectiva y la necesidad de construir almacenamiento hidráulico, usinas reversibles, centrales reversibles de bombeo. Estamos en ese momento cerca, yo creo, de tener las condiciones para empezar proyectos. No estamos allá aún, pero estamos cerca. La necesidad del almacenamiento es hoy clara. Era algo que hace algunos años nosotros creíamos, oh, será importante para la mitad de los años 30, años 40, pero con el crecimiento muy acelerado de solar y de eólica, es necesario antes, en 30 o mismo hoy, si tuviéramos, sería útil. Nosotros tenemos una regulación, un diseño comercial que es suficiente para contratar, desde el punto de vista de los inversionistas, es suficiente para dar la garantía de ingresos para ese tipo de inversiones. Son las subastas por capacidad. Tuvimos solamente dos, es algo reciente, pero el sistema contrata capacidad, puede ser hídrica, puede ser térmica y puede ser baterías. En ese momento, en breve, creemos que la posibilidad de centrales de bombaje será incluida también. En el caso, tenemos el anuncio del Ministerio de Minas y Energía de la primera subasta de capacidad para almacenamiento, para BESS, para baterías, en ese caso, en la fin de ese año es la data oficial. Y como André ha dicho, es una subasta donde el inversionista gana ingresos fijos y el riesgo de compra-venta de energía lo asume el sistema. Eso es muy bien. Y hay una penalización por indisponibilidad. Hay otros avances regulatorios que hay que hacer, están en curso. Hay avances en la parte de necesarios, en la parte de permisiones, pero estamos a camino. Eu vou rapidamente apresentar um estudo que hicimos que mostra um pouco a necessidade, por um lado, e como funcionariam projetos de armazenamento, como centrales de bombeo ou baterias. Rapidamente, como seriam operados os sistemas de bombeo ou de armazenamento no sistema brasileiro. El escenario en Brasil es un crecimiento muy rápido de la generación solar, sorprendente para todos, y el crecimiento de la solar en el mix de generación. Hicimos ese estudio, está disponible en internet, en portugués, para explorar el rol del almacenamiento en la operación del sistema en el año 2030. Es cuando las baterías del primero pela subasta de baterías deben estar operacionales. Lo que hace hoy en Brasil que la solar crezca tan rápido, tenemos el potencial, los costos cayeron muchísimo en los pocos últimos años, y hay en ese momento subsidios para generación distribuida y también descontos al acceso a red para grandes proyectos. Aquí es una curva del despacho diario en 2023, de un día de la semana. Esa es la carga global, incluso servida por generación distribuida. Las otras fuentes de generación, en la línea vermelha, es la carga líquida. En el año 23 no teníamos aún la curva del pato.
En el 24 de octubre, mismo mes, empieza en los días de la semana a aparecer la curva del pato. En los fines de semana de octubre hay un pato, tenemos un pato, y se cría el atendimiento a la carga líquida es hecho por las hidroeléctricas, básicamente. Las térmicas en gris son flat, en ese caso, la solar en el medio del día y la eólica es complementar a la solar en Brasil. En 2000, bueno, hicimos simulaciones para la operación del sistema en 2030. No voy a dar detalles del software, etcétera, pero creemos que utilizamos el plan del operador del sistema con horizonte de 2027 y expandimos el consumo 3,4% al año hasta 2030. El plan de expansión, tenemos exceso de generación hoy día y solamente hay discretos incrementos de generación eólica y la generación solar distribuida creciendo fuera de la expansión del mínimo costo. Hicimos un gran esfuerzo de modelar en Plexus la flexibilidad operacional del sistema, una flexibilidad más grande de las térmicas. Hoy ellas son muy, tienen limitaciones, son más base que punta. Y también la representación de la flexibilidad de hidroeléctricas, ellas tienen limitaciones de rampa y de generación mínima. Ese es el sistema en términos de energía producida que proyectamos para 2030. A la solar distribuida y descentralizada sería menos de 14%. No es mucho, pero la diferencia es grande. Teníamos en 2024, en octubre, días de la semana, esa situación. Aquí no hay una curva del pato para. En 2030, sí, la curva del pato será muy pronunciada en los días de la semana, en los días del fines de semana aún más pronunciada. La consecuencia de la curva del pato, como hay inflexibilidades térmicas, hay inflexibilidades eólicas, solar y también hídrica. Aquí vemos el curtailment. El curtailment en los días de la semana energético, básicamente, ocurre todos los días, o prácticamente todos los días, sobre todo cuando hay mucha lluvia. Cuando hay mucha lluvia, hay mucha energía, se vierte más energía y también se vierte el sol y el viento. En el fines de semana, el curtailment es muy grande. Esa es la oportunidad inmediata en el tema de curtailment para para el bombeo, porque para aprovechar esa energía que no se utilizaría, sería vertida, es necesario bombeo de longa duración. De corta duración resuelve ese problema y una parte del problema del exceso de generación en fines de semana, pero no todo. Veremos cómo funciona el bombeo en esa situación. Bueno, en el caso de la subasta que realizaremos en breve, tendremos baterías de 4 horas. Elas seriam operadas, essa é uma modelização da operação, dessa maneira em 2030. Carregando na madrugada, injetando energia antes do nascer do sol, carregando durante as horas de sol e fazendo a rampa e a curva da noite. Esse é o promédio do ano. Não é diferente do que a Califórnia tem hoje. Esse gráfico é de Califórnia, o operador do sistema. Operaciones de baterías también, carrega en la madrugada, una punta antes del nacer del sol, cargamento en las horas del sol y la punta de la noche. No es coincidencia que la simulación responda a la misma situación con una operación de almacenamiento similar. Pero uno puede pensar, bueno, pero eso no cambia la operación del sistema, cambia todo.
acá es una diferencia entre la operación en el caso base sin BES y en el caso con BES. La operación del BES está en naranja, acá. En azul las hídricas. Las hídricas generan más durante el día, menos durante la noche. La térmica genera menos todo el tiempo, prácticamente. La solar genera más durante el día y la eólica también. Eso es reducción de curtailment y de vertimiento. La generación solar y térmica está relacionada a aumento de carga. En el fines de semana, lo mismo, pero más acentuado. La generación solar y eólica es más grande, es decir, con más carga se genera más eólica y solar. Y acá es una diferencia entre un bombeo y una batería. En fines de semana, en promedio 2030, es un bombeo de 20 horas. En el fin de semana se carrega, se aprovecha el exceso de energía que es típico de fines de semana, sobre todo domingo, para cargar durante casi todo el día y en la fin del periodo se hace la punta también. Pero se carrega mucho más que una batería porque hay donde guardar la energía. En el día de la semana también carrega más en las horas del sol, carrega prácticamente desde 1 hora de la mañana hasta 2 de la tarde y descarrega por varias horas a plena potencia en el fin del periodo, aportando la energía que ha sido acumulada en los días de la semana, en los fines de semana, para la punta de los días de la semana. Esa es la operación, la diferencia de la operación de bombeo de baterías. Acá es el almacenamiento, la batería de 4 horas en la naranja. Es un ciclo diario, ¿no? Con una pequeña cargamento antes de la nacer del sol y en las horas del sol carrega, descarrega de noche. En el caso del bombeo es un ciclo semanal, empieza en el sábado a carregar, en el domingo carrega más, en la segunda, en las horas del sol, carrega más aún y descarrega a lo largo de la semana. Esa es la diferencia. Aquí es un balanço de energia, não é solamente potência e flexibilidade na rampa, como que o bombeo e as baterias também aportam ao sistema. Eles aportam energia, energia líquida, é mais generação. Há consumo na central, pero se uno pega, por exemplo, BESS de 4 horas, a generação hídrica é mais grande em comparação ao caso base, a eólica, a solar, todas generam mais. Em 1 gigavatio de BESS, há 167 megavatios médios de generação renovável adicional com a mesma água, com o mesmo sol, com o mesmo viento. No todo es bueno, hay también la carga, el consumo líquido de las baterías, pero el balance es favorable, hay menos generación térmica y menos energía no suprida. En el caso de bombeo es lo mismo, pero más acentuado. 1 gigavatio en ese sistema, 1 gigavatio de bombeo da quase 300 megavatios médios de generação renovável acrescentada com a mesma hidrologia, o mesmo vento, o mesmo sol. O consumo é mais grande, são menos, a eficiência do ciclo é mais pequena. A diferença possivelmente é superestimada acá, pero são os números que temos. Pero, de todas as maneiras, menos dos 200 megavatios médios de generação térmica. Bueno, es eso, termino con ese slide. Las principales funciones de proyectos de almacenamiento son confiabilidad, flexibilidad, atenuación de rampa, reducción de curtailment, de vertimientos de agua y de vento de sol. Si la operación de esos proyectos despachados al mínimo costo parece más un servicio auxiliar do que una generación o consumo,
son servicios que son prestados al operador del sistema, en Brasil será como eso, para garantizar la confiabilidad y la economicidad del despacho. Los ganhos de arbitraje, yo omití ese slide, pero los ganhos de arbitraje no cubren los costos de inversión y operación, y por lo tanto, en un esquema como ese que se diseñó en Brasil, donde hay un ingreso fijo que responde a las varias utilidades y beneficios de esos sistemas para el sistema, es necesario. Con arbitraje no se paga. Mostramos también que con tiempos de carga y descarga más grandes de proyectos de longa duración, almacenamiento de longa duración, se logra una economía más grande. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por su presentación. Ahora invito a Osvaldo Richards, subgerente de proyectos hidroeléctricos de Colbún, a trazer sus consideraciones. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Ángela. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Me dicen si se ve bien. Y no está en presentación, pero ahora sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como bien decía Ángela, yo soy el subgerente de proyectos hidráulicos de Colbún. Y voy a empezar con un breve video de presentación de la compañía. Pero No logro escuchar. Perdón, Roberto. No hay sonido, Sí, en solamente el realidad, vídeo. permiso, a ver, quiero soltar el video en realidad, en función del tiempo, porque lo importante, un segundo. En función del tiempo, lo importante de la compañía, creo, del tema que estamos hablando hoy día es esto, ¿ah? Como el secretario y ex ministro Rebolledo conoce bien, en Chile somos casi un caso de ejemplo para cómo han crecido las renovables y cómo el almacenamiento de todo tipo puede aportar, porque tenemos desde la mejor radiación solar del mundo en el desierto de Atacama. Tenemos la cordillera de los Andes a lo largo de todo el país, lo que significa que tenemos vientos ciclónicos que suben y bajan de la cordillera con un potencial eólico importante y, por supuesto, hidroeléctrico, que es la tradición del país y el origen de nuestra compañía. Colbún, por lo tanto, tiene proyectos eólicos a lo largo del país, solar en el norte, hidro en el sur, pero los principales centros de consumo de Chile están en la zona central, lo que implica que tenemos desafíos primero de transmisión y luego, por supuesto, de almacenamiento para poder ajustar la oferta de energía a la demanda. Esto nos lleva a que la compañía esté buscando y de hecho desarrollando proyectos de almacenamiento también en batería. Ya tenemos una central BESS de 228 megawatts que se llama Diego Almagro. Estamos iniciando la construcción de otra al mismo tamaño aproximado que se llama Celda Solar. Y al mismo tiempo estamos desarrollando proyectos de almacenamiento hidráulico o de bombeo, como bien lo hemos dicho acá, dado que estamos convencidos que estas tecnologías son complementarias, no son competencias. Necesitamos de ambos sistemas y más también para poder apoyar la transición energética. Eh, Nuestro proyecto de bombeo hidráulico más emblemático, el Paposo, que está ubicado en el norte de Chile con una potencia instalada de 800 megawatts. Aquí voy a tener que saltarme porque tenía otro video, entonces cómo va a funcionar, voy a un segundo. Perdón.
Como les decía, el proyecto Paposo tiene la particularidad que tiene 1500 metros de altura de caída, lo que significa que las turbinas y bomba no es una máquina reversible, sino que es un sistema ternario, perdón. Está separada la turbina Pelton de la bomba de 4 o 5 etapas, lo que significa que ambas unidades pueden girar al mismo tiempo, al mismo lado, y puede cambiar en forma casi instantánea de modo de generación a bombeo, de consumo a bombeo, lo que la hace mucho más flexible que un sistema reversible tradicional en la entrega de cualquier servicio complementario. Perdão, Osvaldo, a ¿Sí? apresentação está pausada, não estamos vendo sua apresentação. Un segundo. Ahí sí. Sí, perfeito. 27 centrales, sí, sí. Ahora. Perfecto. Ahora sí, estaba comentando un poco de la central de bombeo de Paposo, que tiene la particularidad de la altura. La gran altura que encontramos en el norte de Caía nos permite, por un lado, abaratar los costos, dado que podemos instalar la misma potencia moviendo menos agua y almacenando menos agua, y por otro lado, instalar este tipo de equipos ternarios donde se separa la unidad de bombeo de la unidad de generación, lo que pueden ambas girar al mismo tiempo con un sistema con un convertidor de torque entre medio, lo que permite cambiar en forma casi instantánea de generación a consumo. No obstante, este proyecto está hoy día, hay una pequeña imagen del proyecto, tiene otra particularidad importante, que es un circuito completamente cerrado. En el norte de Chile hay sol, pero no hay agua. Por lo tanto, aquí no hay una fuente de agua natural, de la cual podemos ocupar para llenar el embalse, para compensar la evaporación, ni para mantener la calidad del agua. Todo esto se tiene que hacer en este caso con una planta desaladora dedicada, que por un lado se va a ocupar para llenar la primera vez, durante la operación para compensar la evaporación y principalmente para el make-up de las aguas, para evitar la eutrificación y la contaminación. Este proyecto hoy día, después de varios años de desarrollo, y podemos conversar un poco más en el debate más adelante, está hoy día suspendido por la compañía, dado que ingresó a su evaluación ambiental a fines del año pasado y, la Dirección Regional de Evaluación Ambiental del país rechazó evaluarlo por falta de información esencial para su evaluación. No obstante, supimos después que lo que le faltaba, la información que le faltaba para evaluar no era información que no pudiera haberse proveído durante la evaluación. Y la misma directora del organismo nacional lo reconoció semanas después. Entonces la compañía decidió detener el desarrollo del proyecto por un tiempo, mientras se aclara la situación nacional de por qué se negaron a evaluarlo originalmente. No obstante, creemos que es un proyecto muy importante para el país y la compañía y seguimos trabajando, evaluando aspectos ambientales, seguimos estudiando el entorno y seguimos hablando con las comunidades del sector, buscando una ventana para volver a ingresar. Aquí algunas imágenes unos renders de lo que es el proyecto en su diseño. La casa de máquinas, que si bien sea un edificio pequeño y armónico con el entorno, para poder instalar estos equipos ternarios donde la bomba necesita sumergencia, la turbina Pelton necesita operar atmosféricamente, debajo de estas imágenes que vemos aquí hay un edificio de unos 40 pisos de altura enterrado para poder tener la bomba en el fondo y la turbina atmosférica con condición atmosférica. Esto es una línea bien general de lo que implica en este tipo de proyectos la tramitación, la permisología que lo llaman acá, los plazos, todas las licencias, no solo sociales y ambientales y comunitarias, sino que formales que tienen que cumplir. Estuvimos más de 2 años tramitando una concesión marítima para poder proyectar las obras de la planta desaladora. Luego pronosticamos al menos unos 2 años de tramitación ambiental, que dado el escenario actual atrasó al menos 1 año la operación del proyecto. Luego viene un plazo de obtención de permisos inmediatos de construcción y la construcción, que un proyecto de esta envergadura puede durar unos 4 años sin problema. Entonces, si bien como al principio de estas presentaciones Arturo comentaba que en Chile hay potencial para instalar proyectos de bombeo hidráulico con costos de alrededor de $100, $150 por megawatt hora,
si ponemos en realidad los plazos, los costos comunitarios, los costos ambientales, los costos sociales, los tiempos que involucra desarrollar esto versus la inmediatez de las baterías, los costos de un proyecto como este, que tiene grandes ventajas técnicas por la altura y la ubicación, igual suben de $200 el megawatt hora, lo cual nos pone en el mismo campo de desarrollo por costos que una batería, que son de instalación inmediata. Así que, como bien dijo Eddie Rich más temprano también, se necesita más apoyo gubernamental, más cambio de los mercados, más señales de mercado en realidad, porque la complementariedad de estos proyectos versus las BES están en inercia, en resiliencia al sistema, son fundamentales para poder avanzar en un plan de descarbonización que en nuestro país existe. Hay un plan de ir sacando de operación todas las centrales a carbón del país, que creemos que es imposible si al mismo tiempo no se instalan proyectos como estos que permitan dar la estabilidad al sistema que hoy día va en esas centrales. Esa era mi última diapositiva. Quedo esperando aquí el panel para que conversemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Osvaldo. Y ahora agradezco a los panelistas y sus presentaciones y valiosas contribuciones. Ahora tenemos unas rápidas preguntas, tenemos apenas 10 minutos, entonces pido a los panelistas que respondan en tiempo y sus consideraciones finales también. Pero a mí me gustaría preguntar a Arturo, por ejemplo, ¿cuáles son sus percepciones sobre los mayores desafíos para el desarrollo de esta fuente en América Latina y Caribe? Arturo. Gracias, Ángela. Yo creo que el primero es un tema de información. Yo creo que webinars como este que están organizando ustedes, otros que hemos organizado también con la IHA, son fundamentales. La opinión pública tiende a equiparar un proyecto de almacenamiento con bombeo con una hidroeléctrica y vienen a la mente un gran embalse, inundación, reasentamiento, y ya de entrada, si uno habla de hidroeléctricas de bombeo, tienen oposición. Entonces yo creo que el primer tema es información y difundir la información de que son proyectos que, si bien se basan en tecnología hidroeléctrica, tienen un impacto mucho menor, proveen muchos servicios al sistema. El otro punto creo que se ha mencionado aquí es la bancabilidad o la financiabilidad de estos proyectos, y eso viene relacionado a dos temas. Uno, a señales políticas claras de los países de que hay un interés de desarrollar almacenamiento y soluciones de flexibilidad, que no necesariamente son sinónimos. Por un lado hay almacenamiento, por otro lado hay tecnologías que proveen flexibilidad, inercia, como bien lo mencionaba Osvaldo. Y al dar señales políticas se tienen que dar los incentivos regulatorios también. Si va a haber una tecnología que provee flexibilidad o que provee inercia al sistema en momentos críticos, requiere un income stream, requiere recibir ingresos por esos servicios que le da al sistema. Teniendo esos dos puntos, señales políticas claras, señales regulatorias claras, yo creo que se puede facilitar un poco la entrada de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y ahora, Eddie. Hi, Eddie. I wonder if how do you see as EHA how financiers and international organizations as IHA can help develop these resources in Latin America? What's your Apologies, I was listening to the interpretation, and then when you spoke in English, it cut out. So can you repeat the question? No, yes. How do you see it in English or? No, in English. If you repeat the question in English. Okay. How do you see how financiers and international organizations can help develop these resources in Latin America? What's perception of EHA? Yeah, countries, you mean? Yeah, I mean, I really need to emphasize the importance that it will not happen by market alone. It's a complicated
economic structure and framework you need to establish to incentivize pump storage and long duration energy storage in total. So it's all about planning for the future. Now, that means making a good analysis of what are your long duration energy storage needs over the long term, with a lot more wind power, a lot more solar power coming onto the system, and a recognition that chemical batteries, which have a big role to play one part of the system, but then you need pump storage for anything that is over 4, maybe 8 hours in duration. So that's overnight. That's for more than one day where you don't have wind and you don't have sun. So that has to be created. Otherwise, you're not going to be able to fill the hole left by coal. So set yourself, work out what you need, set yourself targets, and then you have to identify sites and create the environment for investment to come in. And there are lots and lots of examples out there, but it really does need investors to be able to know that they're going to get a return. The challenge with a water battery, and that's what pump storage is you don't know how much you're going to need it. And that's very difficult to invest in, especially as it's high capital cost. So the mechanisms such as subsidies, such as cap and floor, such as mandating a certain amount on the system, such as capacity payments and specialized capacity markets, all of these are ways to attract investment. Thank you. Thank you, Ed. Thank you. Gracias. Ahora pregunto a André de EPE. André, ¿sería posible y deseable una indicación más definitiva de la contratación de esta fuente a largo plazo? ¿Qué piensa? Sim, a gente não se opõe, né, a esse tipo de mecanismo, mas a gente entende que boa parte dessa questão de previsibilidade, né, ela pode ser endereçada com um mecanismo similar ao de contratação por capacidade, né, ao leilão de reserva de capacidade, tá? A gente entende, né, que idealmente o sistema deveria dar um sinal claro, né, econômico, né, para que os agentes desenvolvessem os seus projetos, mas hoje, né, como a gente não tem esse sinal, esse tipo de mecanismo, né, dessa indicação mais determinativa, mais definitiva, ela pode ser uma medida de transição, né, para iniciar esse processo, né, até que a gente consiga ter experiência, né, e criar os regramentos necessários, tá? Então, ela pode ser uma medida interessante de transição. Gracias, André, gracias. Y ahora pregunto a Roberto Brandão, ¿cuál es el mejor formato para contratar esta fuente desde la perspectiva que se ha estudiado en Brasil? ¿Y cómo será la competencia con las baterías químicas? Yo creo que el formato que se diseñó para la primera subasta de baterías químicas en general es suficiente para garantizar el interés de los inversionistas, porque se está subastando un ingreso fijo, que se hace las cuentas para viabilizar las baterías o el bombeo, da lo mismo. Es muy fácil, es una cuenta financiera muy sencilla. Ese esquema es perfecto, el riesgo del arbitraje de precios no quedará con el inversionista. Si a lo largo plazo será ese el diseño definitivo, el tiempo dirá, pero para empezar está muy bien ese formato. La competencia entre baterías de bombeo, no creo de hecho que haga una competencia. Las baterías pueden hacer cosas que el bombeo tiene dificultad de hacer, el tiempo de respuesta ultra rápido
les da unas funcionalidades adicionales, pero hoy en día no se imagina baterías químicas competitivas para duraciones de 10, 20, 30 horas. No se imagina eso. Por lo tanto, la distinción, la verdadera función distintiva del bombeo, de las centrales de bombeo, es para almacenamiento de larga duración. Se puede sí encontrar sitios donde sean competitivas centrales de bombeo con baterías, pero se puede encontrar. Pero para larga duración no se imagina hoy, al menos, baterías químicas competindo con bombeo. Gracias, Roberto. Eddie, eu penso que hay una... Yeah, thank you. I just wanted to react to Roberto. I mean, because I strongly agree, Roberto. There is, in theory, not an issue between long duration and short duration, between chemical batteries and water batteries. But in practice, that's not well understood. There is a real awareness gap. Particularly amongst policymakers, it's understandable. There is a belief that because it's easier, you know, a chemical battery you can just buy, you can expand, it's modular, it's quick to put in the system, and there is a hope that if you build enough of that, then that can solve your problem. Because we know that's not the case, not at mass scale. And it may be that in the future that is possible, but we are a long way from that. And I think a lot of policymakers, even if they do understand that issue, still have that hope that somehow it will come along. So yes, I agree with you, but we as a community need to be very, very clear to policymakers. At the moment, there is only one option for mass scale, long duration energy storage, and that is pump storage. Those are the water batteries. You please do use chemical batteries, but only for the smaller bits, and we can work out very good ways to optimize between chemical and water. Thank you, Eddie. Thank you. Now, ahora eu me gostaria de fazer uma pergunta a Osvaldo de Colbún. ¿Cuáles son los mayores desafíos para el desarrollo de plantas de bombeo desde la perspectiva de un desarrollador? ¿Y qué lecciones se han aprendido de la experiencia reciente en Chile? Gracias, Ángela. Lo hemos comentado a lo largo del panel, ¿verdad? Los desafíos son muy parecidos a los de un proyecto hidroeléctrico clásico. Hay desafíos ambientales y comunitarios, y Eddie dio en el clavo recién en la información. Cuesta que tanto las comunidades como la gente en general entienda qué hace un proyecto de bombeo hidráulico, cuál es su diferencia con una gran central hidroeléctrica, cuál es la diferencia con una batería. Entonces tenemos un problema de información, de introducir algo que, si bien es la forma más antigua de almacenar energía en el mundo, en Latinoamérica en general y en Chile en particular es nuevo. Existe susto, existe desconocimiento. Pasada esa barrera, es complejo, pero es el trabajo normal, ¿verdad? El entender y evaluar los impactos ambientales, sociales y comunitarios son importantes, significativos, pero los tradicionales. Yo creo que el principal desafío hoy día es de información y de conocimiento de la tecnología. Sí, muchas gracias, Osvaldo. Estoy saliendo al chat para ver si tenemos preguntas y yo pienso que Felipe ha hecho una pregunta que Osvaldo tratou, qual é a análise de viabilidade de projetos pump storage utilizando água de mar, repertório superior onshore e utilizando lecho marítimo como repertório offshore. Eu penso que Ahí hay un pequeño alcance, Ángela, porque entiendo que la pregunta se refiere a usar el mar en lugar del embalse inferior. Y eso hubo un proyecto en Chile durante bastantes años en desarrollo que no pudo concretarse, que tenía ese concepto. Y el principal problema técnico, además de los ambientales que involucra bombear y devolver grandes cantidades de agua de mar,
son de operación y mantenimiento. El agua salada en todos los equipos es mucho más agresiva y compleja de manejar que el agua dulce. Entonces, en los costos de operación y mantenimiento dan un problema adicional al bombeo que viene a parecerse le quita la ventaja que tiene versus las baterías, ¿verdad? Que no requieren reemplazo ni se dañan al ciclarlo infinitas veces o microciclos. Sí, muchas gracias, Osvaldo. También tenemos pregunta de Diego a Arturo, pero pienso que Arturo ya contestó y yo copié su respuesta, no estaba claro si estaba, pero pienso que ya quieres complementar, Arturo, con algo, ¿sí? Sí, hay un comentario, se mencionaba si el BID podría financiar estudios de factibilidad de almacenamiento por bombeo, sin duda, pero el financiamiento del BID se define con los países, ¿no? Entonces, es un tema de que existan países interesados en avanzar en esta tecnología y podríamos financiar los estudios, eventualmente también podríamos financiar un proyecto, ya sea público a través del BID o privado a través del BID Invest. Muchas gracias, Arturo. No sé si hay más consideración, pero también estamos cerca de final. Entonces, agradecemos profundamente a cada uno de nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones. Y este encuentro reafirma el valor del trabajo colaborativo entre gobiernos, academia y organismos internacionales para avanzar hacia un sistema energético más resiliente y bajo en emisiones. También quiero agradecer en nombre de OLADE, que refuerza su compromiso con la transición energética y la importancia de las fuentes hidroeléctricas en este contexto de nuestra región. Gracias por acompañarnos hoy. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades de OLADE y a mantenerse informados a través de nuestras plataformas oficiales. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muito Gracias. obrigado. Muito obrigado, bom dia. Tchau.